El 12 de marzo de 2021, a las 6:46 de la mañana, Lynn Brady cerró con firmeza la puerta del apartamento 3B. No miró atrás. No dejó instrucciones más allá de una nota pegada con cinta adhesiva sobre la mesa. No abran la puerta. Comida los martes. Los tres niños, Jasper de 10 años, Jaylin de 7 e Ellie de 4, permanecieron dentro, aún en pijama, aún sin comprender que la vida que conocían acababa de romperse sin aviso. Lynn no salió con prisa. Caminó por el pasillo, bajó las escaleras y se subió a un coche de alquiler. En el asiento del copiloto, una maleta pequeña. En el fondo, una carpeta con papeles falsos y una nueva tarjeta SIM. Ella llevaba meses planeándolo todo. Automáticos los pagos del alquiler, regular la entrega semanal de víveres, falsificar certificados de educación en casa. Lynn había borrado toda huella, pero el rastro de su ausencia comenzó antes de que se cerrara aquella puerta. En la unidad, Melissa Garner escuchó el ruido sordo de algo que caía, como si un cuerpo pequeño golpeara madera hueca. Miró por la mirilla. Nadie en el pasillo. Eran las 6:47. Pensó en llamar, pero se contuvo. No era la primera vez que algo le parecía raro en el apartamento de al lado. Aunque nunca escuchaba voces de adultos, había visto a los niños salir a tirar la basura en pijama, con ojeras marcadas, con esa mirada alerta que no encaja con la infancia. Pensó, no es mi asunto, y regresó a su desayuno. Media hora. Después oyó un llanto leve. No gritaban, solo lloraban. No era nuevo, pero aquel día hubo algo distinto, algo que le dejó inquieta. Mientras tanto, Lynn conducía por la autopista I-10 rumbo a Orlando. En su cartera figuraba una licencia con el nombre de Rachel Spencer. En su móvil, fotos del nuevo hogar que la esperaba. Una casa blanca con jardín, piscina y un hombre llamado Terence que creía que ella era otra persona. Lynn había cerrado su vida anterior como quien cierra un libro que no quiere volver a leer. Ni una carta a los niños, ni una llamada, ni siquiera un gesto de despedida. Había rehecho su historia para que nadie pudiera vincularla con su pasado. Los niños dentro del apartamento comenzaron a entender que la espera no era normal. Jasper, el mayor, tomó la iniciativa. Les sirvió cereal con la poca leche que quedaba. Jaylin preguntó cuándo regresaría mamá. Ellie solo abrazó su muñeco de trapo. La mañana avanzó, y ninguno supo qué hacer. Lynn estaba ya a más de 3 horas de distancia, encendiendo la radio, tarareando una canción vieja. En su retrovisor, la ciudad de Tallahassee desaparecía como una sombra. Y en un tercer piso, 3 voces pequeñas empezaban a apagarse, un tercer día sin presencia adulta. El apartamento 3B se había transformado en un espacio ajeno al tiempo. Las cortinas seguían corridas, la televisión apagada, el refrigerador casi vacío. Jasper, de 10 años, asumió un papel para el que nadie lo había preparado. Repartía las comidas con una precisión silenciosa, ahorraba agua del grifo y revisaba la nota en la mesa, como si escondiera algún significado oculto. La frase «comida los martes» se convirtió en una promesa, una especie de salvavidas invisible. Mientras tanto, Jaylin yacía en el sofá envuelta en una cobija, con fiebre persistente y respiración entrecortada. Ellie, sin comprender todo lo que ocurría, permanecía cerca de su hermana, murmurando palabras incompletas y sujetando su peluche con fuerza. El martes, los 3 se despertaron temprano, como si esperaran una visita milagrosa. A las 11:14, Jasper escuchó pasos en el pasillo y observó desde la rendija de la puerta. 2 cajas blancas quedaron frente al apartamento. Esperó hasta asegurarse de que nadie estuviera cerca. Luego entreabrió la puerta lo justo para arrastrar las cajas hacia adentro. En su interior encontró sopa instantánea, jugos de frutas, galletas y algunas barras energéticas. No había verduras, ni leche, ni comida caliente. Jasper cerró la puerta con las 2 cadenas que su madre había instalado y regresó a dividir las raciones entre sus hermanos. La comida era escasa, pero el gesto renovó una frágil sensación de control. Esa noche, las luces parpadearon antes de extinguirse por completo. El apartamento quedó sumido en una oscuridad densa.
La electricidad había sido cortada por falta de pago. Sin refrigeración, sin ventilación, sin más compañía que el eco de sus propios movimientos, los niños permanecieron juntos en el salón. Jasper encendió una linterna de pilas débiles y la apuntó al techo, proyectando sombras que los tres contemplaron sin hablar. Jaylin dormía intermitentemente, sudorosa y temblorosa. Ellie empezó a llorar en silencio, pero Jasper le tapó suavemente los oídos. La instrucción materna aún pesaba: no hacer ruido, no llamar la atención, no abrir la puerta a nadie. El día 8, el baño dejó de funcionar. Jasper, adaptado a la lógica de emergencia, usó una palangana para acumular agua y luego la arrojó por el balcón. Fue entonces cuando, por primera vez en días, percibió el exterior. Un par de ojos lo observaban desde la acera. Una mujer, con un niño pequeño de la mano, había alzado la vista. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos se reconocieran. Era Melissa Garner, la vecina de Tresa, que al ver el rostro de Jasper comprendió que algo no estaba bien. No gritó ni preguntó nada. Solo observó. Y ese recuerdo del balcón, del niño entre la sombra y la desesperación, se quedaría grabado en su memoria. Mientras tanto, dentro del apartamento, los niños aguardaban. No tenían calendario ni reloj, pero sabían que la oscuridad duraba más. El silencio era más espeso y el tiempo más incierto. En Orlando, Lynn Brady vivía bajo un nuevo nombre y una nueva rutina. La casa que compartía con Terence Decker estaba situada en un barrio residencial con palmeras altas y cercas blancas. Desde afuera, nada sugería que aquella mujer sonriente, que tomaba el sol en una tumbona junto a la piscina, tenía un pasado oculto. Terence, contratista independiente dedicado a renovaciones de jardines y construcción de terrazas, conoció a Lynn bajo la identidad de Rachel Spencer. Según lo que ella le había contado, era una viuda que trabajaba en marketing digital desde casa y que buscaba tranquilidad tras una etapa difícil. Terence no hizo preguntas. Disfrutaba de la calma que proyectaba Rachel y de la manera en que evitaba el drama. La relación se había consolidado en cuestión de meses. Lynn usaba ropa ligera, cocinaba platos sencillos y mantenía la casa en orden. No hablaba del pasado, no mencionaba a familiares, no recibía llamadas de nadie. Terence, satisfecho con la estabilidad doméstica, no veía motivos para indagar más allá. Le había entregado una tarjeta de débito secundaria para pequeñas compras, sin advertir que desde hacía semanas se realizaban cargos recurrentes por el mismo importe. $62 semanales, a nombre de una empresa de reparto en Tallahassee. Cuando él le preguntó de forma casual, ella respondió que se trataba del costo de almacenamiento de unas cajas con muebles antiguos, enviadas por error a su antigua dirección. Terence no insistió. Su carácter reservado y tranquilo no lo empujaba a desconfiar. En la casa, Lynn mantenía un orden meticuloso. Las paredes estaban decoradas con cuadros genéricos y velas aromáticas, todo comprado en tiendas de descuento. En la parte inferior del armario de la habitación principal ocultaba una pequeña caja de cartón. Dentro, fotografías impresas de sus hijos, algunas cartas infantiles y un cuaderno con garabatos. No los miraba a menudo. Solo en las noches en que Terence salía a trabajar tarde o dormía profundamente, Lynn abría la caja, observaba los rostros pequeños y la cerraba con la misma rapidez. No lloraba, no hablaba. Se limitaba a esconderla de nuevo. Una noche, mientras cargaba su teléfono junto al de Terence, un mensaje emergente apareció en la pantalla de él. Depósito WIC completado. Era una notificación automática del programa de asistencia infantil. Terence, confundido, mostró la pantalla a Lynn. Ella reaccionó con rapidez, fingiendo sorpresa y atribuyendo el mensaje a una confusión con una antigua cuenta compartida. El gesto en su rostro cambió apenas unos segundos. La mandíbula se tensó. Los ojos se cerraron por una fracción de instante. Luego volvió a sonreír y desvió la conversación. Terence aceptó la explicación, aunque su mirada tardó en despegarse del teléfono. En ese momento,
Lynn entendió que debía actuar con más cautela. Los automatismos que había creado para mantener la ilusión de normalidad podían traicionarla. Por primera vez desde su llegada a Orlando, percibió que la distancia no era suficiente para borrar lo que había dejado atrás. El 19 de marzo de 2021, poco antes del amanecer, Melissa Garner volvió a escuchar un sonido procedente del apartamento 3B. Esta vez no fue un llanto ni pasos tímidos, sino un golpe seco, seguido de un silencio que se prolongó más de lo habitual. La ausencia de reacción tras aquel ruido le produjo una inquietud inmediata. Esperó una hora. Luego caminó hasta la puerta de los Brady y tocó 2 veces. No obtuvo respuesta. Nadie abrió. No se oyó movimiento alguno. El mismo aire parecía inmóvil. Melissa bajó al vestíbulo y llamó a la oficina de administración del edificio. Explicó lo que había escuchado. Mencionó la extraña conducta de los niños, los paquetes semanales, el olor persistente en el pasillo. La respuesta fue breve. El alquiler estaba pagado al día. No había motivo para intervenir. A la mañana siguiente, Melissa notó un rastro húmedo bajo la puerta de la Unidad 3B. Se agachó y tocó el charco. Era agua, tibia, con un leve tinte turbio. Sospechó que la cocina estaba inundada. Con su teléfono móvil, grabó un video de la filtración, mencionando la dirección, la fecha y la situación de los menores. Lo envió al Departamento de Salud Pública del Condado de León. Pasaron 3 días sin respuesta. El agua cesó, pero el olor que emergía de la rendija inferior de la puerta se volvió más penetrante. Una mezcla de humedad rancia, material orgánico y descomposición. Era un aroma denso, que impregnaba la alfombra del pasillo y no desaparecía con ventilación. Melissa escribió una carta formal dirigida a la comisaría de policía local. En ella adjuntó copias del video, describió los antecedentes y solicitó una revisión de bienestar. No recibió confirmación. La situación se volvió insostenible una semana más tarde, cuando la alarma contra incendios del edificio comenzó a sonar de forma intermitente en plena madrugada. El sistema, conectado a sensores de calor, había sido activado por un cortocircuito en la cocina de la Unidad 3B. Técnicos del cuerpo de bomberos llegaron poco después. Al no recibir respuesta desde el interior y detectar niveles anómalos de temperatura, decidieron forzar la entrada. La puerta cedió bajo la presión hidráulica. Lo que encontraron dentro del apartamento interrumpió la rutina del operativo. Los bomberos, habituados a escenarios de riesgo, se detuvieron. Llamaron a la policía. Lo que se extendía por el suelo no era humo, sino restos de vapor y humedad condensada. La fuente era una tubería abierta. Pero el foco no estaba en la instalación, sino en la escena general. Un entorno cerrado, sin ventilación, con alimentos caducados, juguetes rotos y un ambiente espeso, impregnado de abandono. La unidad fue clausurada esa misma noche como escenario de intervención. Se sellaron las puertas, se convocó a los servicios de protección infantil y se designó una unidad forense para la evaluación preliminar. El informe de Melissa Garner se agregó oficialmente al expediente. Por primera vez, desde que Lynn Brady cerró esa puerta, alguien del exterior asumió que algo iba terriblemente mal en el apartamento 3B. El interior del apartamento 3B presentaba condiciones incompatibles con la habitabilidad. Al entrar, los bomberos notaron de inmediato un olor penetrante, mezcla de humedad, restos orgánicos y acumulación de residuos. Las ventanas permanecían selladas, las cortinas cerradas y las bombillas fundidas colgaban desnudas del techo. En la esquina más alejada de la sala, recostados en un colchón sin sábanas, se hallaban Jasper y Jaylin abrazados. Jaylin mostraba un estado de debilidad evidente, sin reacción clara y con señales de agotamiento físico. Jasper no habló. Solo observó a los uniformados con una expresión que no correspondía a un niño de 10 años, sino a alguien que había dejado de esperar. En el armario del dormitorio principal, Ellie permanecía encogido, con signos visibles de estrés físico. Había estado allí muchas horas. El espacio era pequeño, oscuro
y olía a plástico viejo. Al ser descubierto, no gritó. Reaccionó con un gesto de sobresalto y luego se quedó inmóvil, como si no entendiera si lo que veía era real. Los tres fueron trasladados con rapidez a un hospital pediátrico del condado. Los exámenes médicos revelaron un cuadro grave de desnutrición, alteraciones del sueño, signos de deshidratación, y en el caso de Jaylin, una infección pulmonar severa no tratada. Sus condiciones generales eran frágiles y su respuesta emocional nula. Ninguno expresó miedo ni sorpresa. Respondían a estímulos básicos, pero evitaban el contacto visual prolongado. El caso fue asignado a la detective Emma Cortés, especialista en delitos contra menores. Al llegar al hospital, se entrevistó con los médicos y trabajadores sociales, quienes coincidieron en la necesidad de actuar con extrema precaución. Los niños no hablaban, apenas asentían con la cabeza ante preguntas simples. La única información directa fue una palabra repetida por Ellie: mamá. El resto era silencio. Cortés acudió al apartamento para recopilar pruebas. Lo primero que notó fue la acumulación de paquetes de comida almacenados sin orden, algunos ya abiertos, otros intactos. La nevera contenía un solo envase de leche vencida. Las paredes, especialmente cerca del dormitorio, estaban cubiertas por líneas trazadas con marcador. Eran fechas, números, tal vez un calendario improvisado. En la parte inferior de una puerta interior encontraron marcas de uñas. En una libreta arrugada se leía una lista escrita con torpeza. Día 12, sopa. Día 17, galletas plus agua. Día 26, sin luz. Jasper había contado los días, registrando lo que comían, cuándo llegaba la caja y qué fallaba en el apartamento. Los documentos de la propiedad confirmaron que la titular del alquiler era Lynn Brady. No había reportes de llamadas, ni visitas de rutina, ni alertas de seguridad. La escuela de los niños no había recibido información oficial sobre educación en casa, y no constaban exámenes médicos desde hacía más de un año. En el archivo de inquilinos figuraba una fotografía antigua. Una mujer sonriente con gorra, deportiva. Era la única referencia visible. Más allá de la imagen, Lynn Brady parecía haberse borrado del sistema. La detective Emma Cortés solicitó una orden judicial para rastrear los movimientos bancarios asociados al alquiler del apartamento 3B. El análisis de las transferencias reveló un patrón constante. Los pagos eran automáticos, realizados desde una cuenta registrada en Orlando. La cuenta a nombre de Rachel Spencer estaba vinculada a un contrato de servicios en una urbanización de clase media alta. Al cruzar los datos con registros de licencias de conducir, Cortés confirmó lo que ya sospechaba. Rachel Spencer y Pinsette Lynn Brady eran la misma persona. La comparación de fotografías con reconocimiento facial cerró cualquier duda. Cortés se trasladó a Orlando con una copia de la orden de intervención. El domicilio estaba ubicado en una calle tranquila, bordeada por jardines bien cuidados y fachadas blancas. La casa, de 2 pisos, pertenecía legalmente a Terence Decker, un contratista sin antecedentes ni alertas. Frente al garaje descansaba una camioneta tipo pick-up a nombre de Decker. La entrada estaba adornada con macetas y en la puerta principal colgaba un cartel de bienvenida. Todo transmitía una imagen de normalidad cuidadosamente construida. Cuando Cortés tocó el timbre, fue Lynn quien respondió. Vestía bata de baño, llevaba el cabello recogido y los pies cubiertos con pantuflas. No mostró sorpresa inmediata, solo una expresión de pausa estudiada, como si evaluara cuánto sabía su interlocutora. Cortés se identificó. Explicó brevemente el motivo de su visita y mostró el documento judicial. Lynn abrió la puerta, la invitó a pasar al salón principal. Allí, muebles blancos, superficies limpias y velas encendidas creaban un ambiente acogedor, casi artificial. En una repisa, varias fotografías de paisajes y retratos genéricos. Ningún rastro de infancia, familia ni pasado. Durante los primeros minutos del interrogatorio informal, Lynn negó todo vínculo con los niños. Afirmó que no tenía hijos, que había sido víctima de un error administrativo,
que no conocía, a la dirección de Tallahassee. Cortés, sin mostrar reacción, deslizó sobre la mesa una serie de imágenes, un contrato de alquiler con su firma, recibos de entrega a nombre de Jasper Brady, un calendario con notas escritas a mano. Lynn miró cada documento sin tocarlos. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su rostro mostraba señales de tensión. Labios apretados, cejas levemente fruncidas. Cuando la detective mencionó los nombres de los 3 menores, Jasper, Jaylin y Ellie, el silencio fue absoluto. Lynn apartó la vista, fijándola en una fotografía enmarcada que descansaba sobre la mesa. Era una imagen de ella en la playa, vestida de blanco, con el mar de fondo. Cortés tomó la foto y la guardó en su portafolio como evidencia. En ese instante, sin necesidad de confesión directa, quedó claro que el engaño había terminado. Cortés redactó el informe inicial y notificó a la Fiscalía. Con la confirmación de identidad y la negación deliberada de la existencia de los niños, se iniciaron los procedimientos legales por abandono y falsificación. Desde ese momento, Lynn Brady dejó de ser una persona anónima en Orlando para convertirse en el centro de una investigación penal. El registro autorizado en la residencia de Orlando se realizó 2 días después del interrogatorio. Terence Decker no presentó objeciones. Declaró que desconocía el verdadero nombre de Lynn y aseguró no tener conocimiento alguno sobre la existencia de hijos. La policía inspeccionó todas las habitaciones, prestando especial atención al sótano, una estancia sin ventanas, acondicionada con estanterías y cajas plásticas. En una de ellas, oculta tras herramientas de jardinería, se halló un contenedor de polietileno amarillo con cierres herméticos. Al abrirlo, los agentes encontraron un viejo morral escolar de color rosa, desgastado y cubierto de polvo. Dentro había ropa de talla infantil, con manchas secas de tonalidad parda, un cuaderno con dibujos y una carta escrita con letra infantil en papel doblado. El olor que emanaba del interior del morral era penetrante. Una examinación preliminar identificó restos biológicos adheridos a la tela. La evidencia fue enviada de inmediato al laboratorio forense del condado de Orange. Los análisis confirmaron rastros biológicos compatibles con Jaylin Brady. El hallazgo desencadenó un nuevo curso en la investigación. Hasta ese momento, los cargos contra Lynn Brady se centraban en abandono, negligencia grave y falsificación de identidad. Con la aparición de material sanguíneo y la mención de posibles lesiones anteriores, la tipificación penal se amplió a sospecha de daño deliberado con consecuencias potencialmente mortales. En paralelo, los equipos médicos que atendían a los niños informaron que Jaylin, aún hospitalizada, presentaba señales de trauma físico que no se correspondían con un accidente reciente. Se identificaron antiguas señales físicas que no parecían corresponder con un solo evento accidental, lo que indicaba un historial de descuido. Al entrevistar nuevamente a Ellie, en presencia de especialistas en infancia, el menor murmuró una frase sin contexto claro. Ella cayó de la silla. Mamá no la levantó. El testimonio, aunque fragmentario, fue suficiente para reorientar la línea de investigación. Cortés, consciente de que el caso iba más allá del abandono, solicitó la reapertura de antecedentes escolares y registros médicos. Entre los documentos recuperados, apareció un informe de 2020 emitido por la escuela primaria donde asistían Jasper y Jaylin. En él, una orientadora había recomendado contactar a los servicios de protección infantil tras detectar señales de estrés y desnutrición en ambos menores. La nota fue registrada, pero no existen pruebas de que la sugerencia se ejecutara. No se halló constancia de visita, ni llamada, ni evaluación externa. Los investigadores consideraron esta omisión institucional como un eslabón crítico. Lynn Brady no solo actuó con premeditación, sino que lo hizo dentro de un sistema que falló en múltiples niveles. La acumulación de evidencias transformó el caso en una causa penal compleja. Ya no se trataba solo de una madre ausente, sino de una cadena de negligencias que terminó con una menor herida, un niño traumatizado y un entorno que miró hacia otro lado.
Con la evidencia física recopilada y el testimonio parcial de Ely, la Fiscalía del Condado de León formalizó la acusación contra Lynn Brady. La documentación incluía fotografías del sótano, los análisis forenses, los historiales médicos de Jaylin y los informes escolares ignorados. La causa penal fue dividida en 3 bloques: abandono agravado de menores, falsificación de documentos oficiales y lesiones con riesgo vital. Se desestimó toda posibilidad de acuerdo extrajudicial. El equipo legal defensor propuso alegar trastornos psicológicos derivados de una supuesta depresión posparto prolongada, pero el tribunal consideró que la planificación sostenida durante meses excluía el estado de incapacidad temporal. Lynn había elaborado un sistema logístico que incluía transferencias automáticas, manipulación de registros y cambio de identidad. No era un acto impulsivo. Durante la fase preparatoria del juicio, la Fiscalía recopiló testimonios adicionales. Melissa Garner fue convocada como testigo clave. Su declaración incluyó la cronología de ruidos extraños, la observación desde el balcón y las gestiones infructuosas ante la administración del edificio. También se incorporaron los videos enviados por ella y su declaración escrita a la policía. Su relato permitió establecer que al menos durante 8 días, los niños permanecieron encerrados sin contacto exterior. Cada elemento fortalecía la idea de una omisión sistemática, no de un descuido momentáneo. Terence Decker fue citado como testigo material. Declaró que jamás conoció a los niños ni escuchó mención alguna de su existencia. Aportó voluntariamente el portátil usado por Lynn, el cual contenía archivos fotográficos antiguos. Entre ellos, los fiscales encontraron imágenes de Jasper y Ely en un parque, tomadas en 2018. La metadata confirmaba el lugar y la fecha. Estas imágenes contradecían la versión inicial de Lynn, quien afirmaba que los niños habían sido entregados a parientes mucho antes de iniciar su relación con Decker. Además, se detectó un documento en borrador con el título Custodia voluntaria, renuncia materna, nunca presentado oficialmente. La existencia del archivo reforzaba la tesis de que Lynn había contemplado alternativas antes de desaparecer, pero eligió la más conveniente para ella: cortar vínculos sin asumir consecuencias legales. La audiencia preliminar reveló el marco mental de la acusada. Sentada junto a su abogada, Lynn evitaba el contacto visual. No respondía a las preguntas del juez más allá de lo estrictamente formal. Su lenguaje corporal era contenido, casi inmóvil. La Fiscalía solicitó prisión preventiva sin derecho a fianza. El tribunal aceptó basándose en el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Lynn fue trasladada a un centro de detención en el condado. El inicio del juicio fue fijado para mayo de 2024. Durante el proceso, la defensa intentó perfilar a Lynn como una mujer emocionalmente colapsada, atrapada en una rutina asfixiante. Sin embargo, las pruebas materiales y la secuencia cronológica desmontaron esa narrativa. El tribunal resolvió que no había quiebre emocional, sino cálculo sostenido, y la ley no protege a quien decide desaparecer, dejando atrás a 3 menores indefensos. Tras ser retirados del hospital, los 3 hermanos Brady fueron asignados a una familia de acogida, con formación específica, en situaciones de trauma infantil. Michael y Renee Johnson, residentes de las afueras de Tallahassee, contaban con más de 10 años de experiencia como cuidadores certificados. Habían trabajado previamente con niños provenientes de contextos de negligencia severa y abandono emocional. La designación fue evaluada por psicólogos del Sistema de Bienestar Infantil, que recomendaron una convivencia prolongada bajo estricta supervisión. La casa, amplia, luminosa y sin barreras físicas, estaba diseñada para fomentar la seguridad y la interacción sin presión. Desde el primer día, el comportamiento de los niños reflejó los efectos prolongados de su aislamiento. Jasper, aunque aparentemente funcional, se negaba a dormir en la cama. Extendía una manta en el suelo y se acostaba de espaldas, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada noche, revisaba 3 veces el cerrojo de la puerta de entrada. Jaylin, en fase de recuperación,
médica. No pronunciaba palabra alguna. Comía solo si se lo indicaban con gestos simples y evitaba cualquier contacto físico, incluso con su nueva cuidadora. Eli, el menor, reaccionaba con llanto ante sonidos agudos y rechazaba los utensilios de cocina. Solo aceptaba comida con las manos, en rincones del salón donde se sintiera escondido. Los Johnson fueron instruidos para no forzar procesos emocionales. La terapeuta asignada, especializada en apego reactivo, les explicó que la reconstrucción del vínculo con el entorno debía respetar el tiempo interno de cada niño. Se establecieron rutinas básicas: desayuno a las 8, lectura a las 11, juego supervisado por la tarde. El objetivo no era el rendimiento escolar inmediato, sino la restauración de la percepción de seguridad. En las primeras semanas no hubo avances visibles. Jasper evitaba hablar de su madre. Jaylin permanecía muda. Eli repetía una misma frase, en susurros: cerrar, cerrar, cerrar. Al cabo de un mes, Michael instaló un calendario familiar en la cocina, donde cada día se marcaba con una frase distinta. Hoy cocinamos juntos. Mañana leemos cuentos. Pasado dibujamos. Fue un gesto mínimo, pero estableció un punto de referencia visual para los niños. Jasper empezó a marcar los días con lápiz. Un viernes, aceptó desayunar en la mesa. Jaylin, tras semanas de silencio, dijo su primera palabra: leche. Eli se dejó envolver en una toalla sin gritar. Eran señales tenues, pero indicaban un inicio. Los informes psicológicos destacaban que los 3 hermanos presentaban síntomas compatibles con estrés postraumático complejo. No existía un tratamiento único, ni un plazo definido para su recuperación. La intervención sería larga, incierta, con avances graduales. Lo fundamental era mantener la continuidad. El sistema, que antes los había ignorado, ahora debía sostenerlos. Cada noche, antes de dormir, los Johnson revisaban con ellos los cerrojos. Era un ritual silencioso, aceptado sin preguntas, porque aunque estaban a salvo, el miedo seguía siendo parte del mobiliario emocional, y desmantelarlo requería, más que protección, requería presencia constante y tiempo. El juicio contra Lynn Brady comenzó el 6 de mayo de 2024, en el Tribunal del Condado de León. La sala estaba llena, pero no por expectación mediática, sino por la seriedad del caso y la implicación institucional. La acusación presentó una narrativa meticulosa, respaldada por pruebas materiales y testimonios directos. El fiscal principal abrió con una serie de imágenes tomadas en el apartamento 3B, paredes marcadas, latas vacías, colchones en el suelo. Luego se proyectaron fragmentos de llamadas realizadas por Melissa Garner y capturas de pantalla de sus mensajes a las autoridades. La intención era clara: establecer una línea de tiempo coherente que demostrara negligencia prolongada, no un acto impulsivo. Los testimonios de los profesionales médicos revelaron el deterioro físico y emocional de los menores. El informe sobre Jaylin, acompañado por imágenes radiográficas, detallaba las lesiones previas a su hospitalización, vinculadas a caídas no atendidas. Eli, en su declaración a través de un video protegido, pronunciaba con voz temblorosa palabras como silla y mamá, sin contexto, pero suficientes para evocar una imagen. No se presentó a los niños en la sala. La fiscalía consideró que su presencia era innecesaria y potencialmente traumática. Emma Cortés declaró en la tercera jornada. Su exposición fue breve, sin apelaciones a la emoción. Describió las etapas de la investigación, desde el hallazgo hasta el registro del sótano, y concluyó con una frase que resumía el caso. Estos niños no fueron abandonados en un momento de desesperación. Fueron apartados de la vida de su madre de forma deliberada y sin intención de retorno. La frase quedó grabada en el acta del tribunal. La defensa limitó su estrategia a una argumentación centrada en el desgaste psicológico de la acusada. Se presentaron antiguos correos electrónicos en los que Lynn manifestaba dificultades económicas y sensación de fracaso. Intentaron trazar un perfil de madre colapsada, atrapada entre responsabilidades y frustración.
Sin embargo, las pruebas de planificación, las transferencias automatizadas, las falsas identidades, las gestiones logísticas, refutaban cualquier tesis de desequilibrio momentáneo. La jueza no permitió testimonios de carácter emocional sin correlato factual. Lynn Brady permaneció en silencio la mayor parte del proceso. Su rostro sin expresión no reaccionó durante la lectura de pruebas ni durante la intervención de 100%. Los testigos. Solo al escuchar la sentencia se inclinó levemente hacia adelante, como si le costara mantenerse en posición recta. El veredicto fue claro: culpable en los 3 cargos principales. La condena, establecida sin posibilidad de reducción, anticipada, fue de 50 años de prisión en Centro Estatal de Seguridad Media. El tribunal cerró la sesión sin aplausos ni declaraciones a prensa. Al exterior del edificio, algunos curiosos observaban sin emitir juicios. Emma Cortés, al salir, miró un instante hacia el cielo, sin palabras. Sabía que el informe se archivaría, que la historia pasaría a las estadísticas. Pero también comprendía que ningún informe oficial podía reflejar el verdadero impacto emocional vivido por los niños. La justicia había hablado. Lo que quedaba era la memoria. 3 meses después del fallo judicial, una cadena estatal publicó un reportaje en profundidad sobre el caso Brady. El especial de 40 minutos combinaba material documental con testimonios anónimos y análisis de expertos. Su enfoque se alejaba de los titulares sensacionalistas y buscaba comprender los vacíos estructurales que habían permitido que 3 menores permanecieran olvidados durante tanto tiempo, sin que ninguna institución interviniera con eficacia. El programa incluía imágenes del apartamento en Tallahassee, captadas por los primeros equipos de emergencia, y fragmentos de las entrevistas con vecinos, funcionarios y personal médico. Ningún menor aparecía en pantalla. Las voces de los niños fueron recreadas mediante actores y sus nombres se ocultaron bajo iniciales. Uno de los elementos más destacados del reportaje fue el rescate de documentación archivada por error. Un informe escolar fechado en septiembre de 2020 indicaba que Jasper había asistido a clase durante una semana, tras la cual fue retirado sin justificación oficial. La orientadora había dejado constancia escrita de su preocupación por el aspecto físico del menor y su comportamiento retraído. La recomendación de contactar con servicios sociales fue anotada en el margen del documento, pero nunca tramitada. Otro registro, esta vez del sistema de salud pública, mostraba una cita pediátrica cancelada por Lynn Brady en octubre del mismo año, aduciendo razones personales. No se realizó seguimiento posterior. Ninguna alerta fue activada. El reportaje también incluía una entrevista exclusiva con Emma Cortés. Grabada en su despacho, la detective repasaba los momentos clave de la investigación. En un tono sobrio, explicó que el caso no era excepcional, sino ilustrativo. No estamos ante una historia de monstruos, afirmó. Estamos ante una historia de omisiones, de sistemas que no miran, de protocolos que se ejecutan parcialmente y luego se abandonan. Su declaración fue utilizada como cierre del segmento y replicada en plataformas digitales como frase central del contenido. El impacto fue inmediato. En las redes sociales, miles de usuarios comentaron el video, compartiéndolo con etiquetas que apelaban a la necesidad de reforma en las agencias de protección infantil. Sin embargo, los cambios estructurales no llegaron de inmediato. Algunas oficinas estatales emitieron comunicados prometiendo revisar sus protocolos. Otras guardaron silencio. En ciertos círculos académicos, el caso fue citado como ejemplo paradigmático de infancia invisible, un término que empezaba a adquirir presencia en los debates sobre bienestar social. Mientras tanto, lejos de los focos y la atención pública, los hermanos Brady continuaban bajo la tutela de los Johnson. La terapeuta asignada solicitó que los medios evitaran cualquier intento de contacto. La exposición, afirmaron los especialistas, no ayudaba al proceso de recuperación. Los niños no habían visto el reportaje, ni sabían que se hablaba de ellos. Solo pedían una cosa: que nadie más hiciera preguntas sobre esa casa.
porque para quienes sobrevivieron al abandono, el silencio era la única forma de seguir avanzando sin romperse. En la actualidad, 3 años después del hallazgo, en el apartamento 3B, los hermanos Brady continúan bajo la custodia de Michael y Renee Johnson. Jasper, ahora con 13 años, cursa 8º grado en una escuela pública del distrito. Muestra aptitudes notables en dibujo técnico y diseño estructural. Su profesora de arte menciona que tiene una capacidad poco común para representar objetos tridimensionales con precisión matemática. Aunque habla poco en clase, participa con disciplina y entrega puntual todos sus trabajos. Aún duerme con una manta en el suelo, pero ya no revisa los cerrojos por las noches. Jaylin, que cumplió 10 años en abril, ha comenzado a escribir pequeñas historias. No las comparte con nadie, pero las guarda en una carpeta azul bajo su almohada. Su terapeuta indica que la escritura funciona como mecanismo de organización emocional. Aunque su lenguaje verbal sigue siendo limitado, su comprensión lectora ha mejorado considerablemente. Se comunica con frases breves y expresiones faciales claras. Le cuesta tolerar espacios cerrados y aún evita baños con puertas cerradas. Los Johnson han adaptado la vivienda para reducir los estímulos que puedan provocar retrocesos. Ellie, de 7 años, ha mostrado avances significativos. Ya puede sentarse a la mesa y completar pequeñas tareas. Identifica rutinas y expresa sus preferencias con mayor seguridad. Aún así, ante cambios imprevistos, experimenta episodios de ansiedad que requieren intervención inmediata. Su vínculo con Jaylin es estrecho. Duermen en habitaciones contiguas y él no concilia el sueño hasta que ella se acuesta. Ambos rechazan cualquier forma de castigo o desaprobación directa, lo que obliga a sus cuidadores a emplear métodos alternativos de corrección, siempre con validación afectiva. Cada noche, los 3 niños siguen cerrando con llave la puerta principal. Lo hacen de forma automática, sin ritual ni explicación. Es un gesto que forma parte de su identidad cotidiana. Aunque los Johnson han ofrecido la posibilidad de dejarlas inseguro, los menores insisten. La psicóloga considera que para ellos, el control del cierre representa una frontera simbólica entre su vida anterior y la actual. No es solo una cuestión de seguridad física, sino una necesidad de reafirmar que nadie más puede entrar sin permiso. El caso de Lynn Brady se ha cerrado judicialmente, pero sus consecuencias siguen presentes. Las autoridades estatales introdujeron reformas menores en los protocolos de derivación escolar y algunas oficinas regionales fortalecieron los sistemas de alerta. Sin embargo, en la práctica cotidiana, los errores se siguen repitiendo. Emma Cortés, tras presentar un informe final sobre el caso, propuso la creación de un sistema de seguimiento digital para menores en riesgo. La propuesta fue archivada por falta de presupuesto. En un país donde los informes se acumulan y los nombres se olvidan, la historia de Jasper, Jaylin y Ellie recuerda que una sola decisión puede separar a un niño del mundo. Lynn Brady eligió el silencio, la distancia, la desaparición. No dejó rastro de remordimiento, pero dejó 3 infancias marcadas, y esas huellas no prescriben. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.